Hola queridos compañeros, queridas compañeras, muy buenas, muy bienvenidos a este podcast integrador de sexualidad, género y reproducción de la unidad Problema 1. Quiero darte las gracias por haber adquirido el resumen con la metodología de preguntas y respuestas de las tres primeras unidades de sexualidad, género y reproducción. La metodología de preguntas y respuestas ya habrán visto. Consiste en que vamos abordando desde las preguntas más sencillas que pueden llegar a hacerte en una mesa a las más complejas. Y vamos desglosando todo el tema a través de preguntas y respuestas. Así que me parece una herramienta muy buena para que ustedes repasen con amigos, solos, y entrenen la oralidad a través de estas preguntas. Y si les surgen más preguntas, estaba leyendo el tema y me parece que también podría hacerme esta pregunta, complementen el apunte. Por eso se llama Medbox. La medicina es una caja de conocimientos donde cada uno aporta algo. Sin más, quiero empezar a integrar con ustedes todas las unidades problemas de sexualidad, género y reproducción. Es una serie de videos que vamos a hacer. Integrar la unidad problema consiste en que ustedes van a concluir la unidad problema. Van a encerrar la unidad problema y relacionar todos los contenidos que vieron. Ver cómo se relacionan. Esto me dice y le va a decir a la persona que te está tomando que vos entendiste todo lo que estudiaste respecto a esta unidad problema. Una mesa dura 20 minutos, 30 minutos. Es imposible que te tomen todos los contenidos de una unidad problema. Entonces, hacer una buena introducción, una introducción sencilla, una introducción que direccione hacia dónde el doctor te va a preguntar, hacia dónde él te va a direccionar. Pero para hacer esa introducción sencilla, esa introducción mínima, que va a durar 5 o 10 minutos en la mesa, necesitamos relacionar los contenidos. Esta es una actividad que debemos hacer nosotros en nuestras casas, escribiendo, tratando de ver cómo un contenido se relaciona con el otro. Yo, obviamente, estoy acá para ayudarles. La unidad problema 1 nos habla de Isabel. Isabel es madre de 2 niñas. Camila de 19 meses y Celeste de 4 años. En una consulta de control al pediatra le comenta que cuando le está cambiando los pañales a Camila, ella observa que su hijo se toca los genitales. Además, refiere que Celeste hace muchas preguntas acerca de cómo se hacen los bebés. Y el pediatra constata en su ficha médica que Isabel siempre concurre sin el padre de sus niñas a la consulta. Chicos, ¿cuál es el tema central de la unidad problema? El tema central de la unidad problema es la sexualidad infantil. Tenemos que comprender la sexualidad infantil. Además de las preguntas y respuestas que tienen de las unidades problema 1, 2 y 3, también tiene un apunte por separado de las primeras preguntas. Esto es un texto que obviamente está resumido, está muy bien ordenada, todas las preguntas que los niños pueden llegar a hacer y cómo debemos contestar estas preguntas. Entonces es una buena herramienta para ustedes que están estudiando, pero también para un padre, para una madre que le cuida a un niño y que no sabe cómo responder a estas primeras preguntas. Bueno, seguimos integrando.
Entonces el tema central es la sexualidad infantil. Tenemos que comprender la sexualidad infantil. Cuando hablamos de Celeste, de 4 años, y Camila, de 19 meses, estamos tratando de un tema central acá, que es la sexualidad infantil. La sexualidad está relacionada a una serie de excitaciones que están asociadas a estímulos corporales o psicológicos que van a generar una tensión. Y esta tensión va a ser aliviada como placer. Por lo tanto, la sexualidad es una condición del ser humano que se construye en relación consigo mismo y con los demás. Según Freud, que fue uno de los primeros a hablar sobre este tema, y afirmó que la sexualidad está desde el comienzo de la vida y que existen pulsiones. Y estas pulsiones son fuerzas psíquicas capaces de generar un trabajo mental. Y la pulsión lo que genera es un flujo de excitación. Freud también habló que estas pulsiones son parciales, porque no enfocan en la totalidad del cuerpo, sino en partes de él. Con eso, elaboró los estadios psicosexuales del desarrollo, que consiste en 5 etapas: oral, anal, fálica, latente y genital. En el caso de Camila, que tiene aproximadamente 1 año y medio, es normal que hayan juegos sexuales. ¿Qué son los juegos sexuales? Son juegos fundamentados en conocerse a sí mismo y a sus órganos genitales, y también a los órganos genitales de los demás. Así que esto hay que explicarle a la mamá. Además, le van a decir a la mamá que estos juegos seguirán existiendo hasta la etapa escolar. Pero en el caso de Camila, ella se encuentra también en una etapa de autoerotismo, donde busca tocar sus órganos cuando está desnuda. Y lo hace con gusto, mientras sonríe, mientras se ríe. Así que de eso también podemos constatar que Camila, cuando tenía de 0 a 6 meses, estaba en la etapa de los juegos manipulativos. Y después pasó a esta etapa que se encuentra de juegos de autoerotismo. Y posteriormente le vamos a explicar a la mamá que ella pasará a los juegos exploratorios cuando tenga 2 años y medio aproximadamente. Después pasará a los juegos imitativos cuando tenga aproximadamente 3 años. Y esta etapa de los juegos imitativos va de 3 a 5 años. No se olviden que la etapa escolar sería entre 5 a 8 años de edad. Y que le sigue a esta etapa de juegos imitativos. ¿Se entiende eso? Bueno. ¿Por qué es importante saber que este niño está desarrollando normalmente estos juegos sexuales? Chicos, tenemos que ver estos juegos sexuales como una señal del desarrollo. Y son considerados completamente normales, así como otros juegos. Y según Freud, ese autoerotismo en el cual se encuentra Camila se relaciona al hecho de que el objeto de deseo y de placer es ella misma. Ya cuando dejamos de hablar de Camila, que sería esta niña de 19 meses, o sea, 1 año y medio, hablamos de Celeste. Celeste tiene ya 4 años. Así que Celeste es más grandita. Habrá que tener en cuenta
que esa niña, a la diferencia de Camila, de 1 año y medio, ya se encuentra, según Piaget, en un estadio objetivo simbólico o preoperatorio, que es caracterizado por ir de los 2 años a los 7 años. Acá el individuo adquiere una capacidad de representación del lenguaje. Sin embargo, todavía no es capaz de analizar todos los aspectos de un hecho. Este hecho para él es subjetivo, así como el juego lo hace subjetivo. También tiene una etapa de egocentrismo intelectual donde solo reconoce su punto de vista. Mientras, si volvemos a Camila, ¿en cuál estadio de Piaget estaría? Camila estaría en el estadio anterior a Celeste. Camila está en el estadio sensorio-motriz, que va de 0 a 2 años. Y justamente este estadio de Piaget, sensorio-motriz, ustedes saben que se caracteriza principalmente por la exploración motora, que puede ser circular, primaria, secundaria o terciaria. Así que es importante tener en cuenta que estas son maneras de manifestarse la sexualidad infantil y que está presente desde el nacimiento. La sexualidad infantil está presente desde el nacimiento. Estos niños, así como otros, van a pasar por un proceso de socialización. Y este proceso de socialización es un proceso que va a llevar al bebé al género masculino o al género femenino, a través de acciones, a través de medidas que se implementan por las instituciones sociales. Un ejemplo de institución social es la propia familia. La familia es una institución social, siendo una institución social que regula, que canaliza y que confiere significado social y cultural. Así que sus miembros, cuando hablamos de familia, estos miembros de la familia están unidos por derechos, por prohibiciones sexuales, por obligaciones, sean obligaciones económicas, lazos afectivos. Y existen 3 dimensiones de familia, chicos. En estas 3 dimensiones se incluye la sexualidad, la procreación y la convivencia. No nos olvidemos que las representaciones familiares son también responsables por la construcción de esa categoría de género, porque el género es una construcción social, histórica, cultural y psicológica, siendo determinada por roles de género. Tanto en esa sociedad que ve la mujer cuyo cuerpo se usa para la maternidad, cuyo cuerpo se usa para reproducir otro cuerpo y se usa para sensualizar. Siendo justamente eso de que es un cuerpo que se usa para reproducir otro cuerpo y la mujer debe mantenerse virgen hasta el matrimonio. Entonces, estas características se aplican a lo que estamos hablando de roles de género que son impuestos por la sociedad. Esto además puede categorizarse como una violencia invisible de la mujer en la salud, como siendo reproductora y socializadora. Así que la categoría de género va a ser construida mediante 3 factores que determinan la identidad sexual. El primero de estos factores sería la identidad de género, donde se da una convicción. El segundo de estos factores sería el rol de género, donde se da el resultado de la socialización.
Y el tercer de estos factores sería la orientación sexual. Y vamos a ver que en esa orientación sexual implica todas lo que serían las preferencias sexuales. Lo que sos, lo que te hicieron ser y lo que te gustaría ser. Así que lo que sos, la convicción, lo que te hicieron ser, el resultado de la socialización y lo que te gustaría ser, las preferencias sexuales, la orientación sexual. Espero que haya quedado claro y que pueden entender esa relación que hicimos. No se olviden que sexo es diferente de género. Sexo es todo lo biológico. Ya cuando hablamos de género estamos hablando de esa construcción social, cultural, psicológica, histórica. ¿Estamos? Bueno. Esta sería la primera parte, la introducción que vamos a hacer. Por otro lado, la unidad problema también nos habla de que debemos comprender el proceso de determinación sexual. El hecho de nacer hombre o mujer, y esto es explicado por la embriología y por la genética. Entonces, estuvimos hablando de lo social, ahora vamos a hablar un poco de lo biológico. Entonces, genéticamente hablando, para que el embrión sea masculino, es necesario la dotación cromosómica, o sea, el sexo cromosómico. Si este cromosoma es XY, vamos a ver que existe como característica un brazo corto y un brazo largo. En ese brazo largo existe lo que llamamos heterocromatina, y en el brazo corto, esto lo recuerden, está el gen SRY. Entonces, en el cromosoma XY, que corresponde al hombre, en el brazo corto está el gen SRY. ¿Y para qué es importante? Es considerado un factor conmutador, porque va a inducir que en la 7ª semana de desarrollo empiece la diferenciación gonadal. Es decir, esto determina que haya la diferenciación del sexo masculino. También en ese proceso de diferenciación gonadal se van a producir, o a lo mejor se van a diferenciar algunas células. ¿Qué células son estas? Las células de Sertoli, la célula de Leydig, las espermatogonias, que van a actuar alrededor de la 8ª semana de desarrollo. Y por ejemplo, la célula de Leydig van a producir los andrógenos y la célula de Sertoli va a producir la hormona antimülleriana, que va a inducir la diferenciación de los conductos genitales. O sea, el conducto de Wolff y el conducto de Müller. Y vamos a ver también que con la acción de una enzima que se llama 5-alfa reductasa, esa testosterona en el hombre va a sufrir la transformación a dihidrotestosterona. Y la enzima que posibilita entonces esta transformación es la 5-alfa reductasa. Y gracias a esta transformación a dihidrotestosterona se induce la diferenciación de los genitales externos, mientras en el embrión femenino el estrógeno materno y el estrógeno embrionario es lo que va a inducir la diferenciación de los genitales externos en la mujer.
Recuerden además de que no hay acción, no hay síntesis de hormonas en la mujer hasta los 6 primeros meses. Y que en la 20ª semana de desarrollo en la mujer, las ovogonias van a estar, digamos que, contadas. Y a partir de ahí se podrá analizar las homologías a nivel gonadal, a nivel de los conductos y a nivel de los genitales externos. ¿Estamos? Así que, ¿cuáles son las etapas para la diferenciación gonadal? Esto lo recuerden como el Padre Nuestro. Para que haya la diferenciación gonadal, vamos a tener una etapa pregonadal de gónada diferenciada, una diferenciación primaria y una diferenciación secundaria. Y van a existir genes que van a contribuir para esa diferenciación. Recuerden más que nada el gen SRI. Bueno, vamos ahora a la tercera parte de esa integración. La mamá siempre concurre sin el padre. Así que es importante dejar claro, mediante un diálogo abierto con la madre, la necesidad de promover las conductas sexuales que no sean represivas. Durante ese proceso de socialización, mediante el cual están pasando las niñas, es necesaria una educación en la salud y en la educación en la salud sexual, aportando conocimientos, esclareciendo las dudas a través del diálogo, visto que estas dudas de Celeste, esa niña de 4 años, se debe a que está en una etapa donde va a hacer las primeras preguntas, que debemos iniciar entonces. Cuando comienzan las primeras preguntas es cuando debemos iniciar la educación sexual de nuestros hijos. Porque será un conocimiento que se le va a ser útil cuando tenga más maturidad. Y busque entonces tener relaciones sexuales. Así que no se debe buscar una cultura de represión. Les recomiendo que lean el apunte que tenemos disponible de primeras preguntas. Muy interesante. Algunos doctores pueden llegar a tomarlo en la mesa. Está muy bueno, chicos. Para concluir, también les recomiendo que lean que el sexo tiene 10 modos para ser determinado. Léanlo, cuáles son los diferentes modos de diferenciación, de determinación. Sepan diferenciar pudor, vergüenza y asco. El pudor es un sentimiento positivo que regula nuestras actividades. El pudor es la modesta, es el ricato. Ya la vergüenza es un sentimiento negativo. Estamos de culpabilidad resultante de una actividad pasada, de algo humillante que sufrimos. Y el asco es el desagrado, el asco es el rechazo. Y además, sepan que la sexualidad infantil es autoerótica, donde el niño encuentra placer en su propio cuerpo a través de las pulsiones. Espero que haya sido útil este repaso, esta integración, donde relacionamos cada uno de los contenidos de esa unidad problema. Es una unidad problema muy linda y tienen todo lo que necesitan en el apunte preguntas y respuestas. Y obviamente no dejen de ver las clases de repaso que corresponden al cursado,
porque todos los conocimientos suman. Así que nos vemos en un próximo video.